soy todo oídos. ¿Qué pasaría si tienes 6.000 registros? ¿Qué significa renderizar? Ponerlo en cero. Tú esto con el cuento de la vieja lo puedes hacer tan grande como te dé la gana. Va bien separar las cosas para que sean más visibles, pero tú ya puedes empezar a crear proyectos desde una base que para mí es fundamental. Podemos inyectarlo. Bueno, creatividad, que no sé dónde Eh, está, por cierto. ¿Cómo? Tú tienes una dependencia ahí que es demasiado agresiva. Clac, 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 ¿vale? ¿Y tú qué haces? ¿Qué harías tú en este caso, no? Hola. ¿Qué tal, Ethan? ¿Cómo estás? ¿Cuántos días sin verte? Te echaba de menos ya. Hay un deporte que yo ahora no practico tanto, pero antes practicaba mucho con mi padre, que es el golf. Cuantas más horas entrenas, peor puedes llegar a jugar. ¿Sí? Sí, porque te obsesionas, acabas haciendo Ah, bueno. movimientos muy raros y tal. Y en cambio, cuando lo dejas un tiempo Mm. y vuelves, incluso puedes llegar incluso a jugar un poquito mejor porque estás más suelto, ¿no? Pues en la programación pasa un poquito lo mismo, que todo se refresca. Así que, oye, hoy soy todo oídos y todo ojos y te voy a dar la oportunidad porque es algo positivo y para que tú hagas una exposición y vamos a tratar, vamos a ver todo lo que tú has podido hacer, lo que no y vamos a intentar entender en qué punto estamos. Estamos en la 21, ¿vale? Vale. Vale, vamos a hacer en esta sesión un ¿qué tenemos y dónde estamos? ¿Vale? Y luego quiero que hagamos un análisis de volumen de datos para listados, ¿vale? Que eso te lo comenté el otro día, ¿ok? Mm. Se ve perfectamente. Aquí pues está hecho lo nuevo, ¿vale? Pero primero te voy a enseñar de data list cómo los llamo. Aquí en el editar, en sí ya estoy cogiendo el data ID para saber qué cliente estoy manejando, vamos. Y Vamos a ya, empezar desde el principio. vale. Cierra todo un segundo, ¿vale? Y abrimos el proyecto desde la base de clientes, ¿vale? Abre clientes, ahí, y el static. Mm. ¿Ok? Vale. Y en la parte baja, el templates en la parte de clientes. ¿Ok? Vale. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, del JavaScript, en la parte del JavaScript hay un archivo que le hemos llamado clientes data list, ¿no? Que es Mm. el que gobernará toda la ejecución del listado en sí. Alta, edición, Mm. eliminación, búsqueda. ¿Vale? Entonces, ahora ya, si quieres, sigue explicando esto que explicabas del data list. Vale, pues en sí, como en todos los otros casos, aquí con el editar, mediante esta variable, cogemos el atributo de data ID que está instanciado en el listado HTML, ¿dirá? En el Espera un fila momento. listado, seguramente. Sí, lo más seguro. Sí, aquí. Ahí lo tienes. En sí, en el botón de cuando le damos el de editar, aquí ya pilla el Muy data ID bien. mediante la foreign key. Y el listener está en JS-editar cliente, ¿no? Sí, que Ok, sería este. ¿qué sería este? Muy bien. Vale. Y entonces aquí ya lo recibe y pasamos a la función de cargar cliente, Que que la en tienes en un sí, archivo aparte, ¿no? sí, en otro archivo, que hago lo de cuando unificamos, de que estaban mediante el nuevo cliente y después el editar cliente. Entonces está mezclado. Y Muy aquí bien. tenemos lo de la URL mediante la Está foreign mezclado, key. ¿te refieres a que reutilizas la misma función para un nuevo cliente o para un Sí. editar cliente, ¿no? Vale, vale. Por ejemplo, para mostrar el formulario, en vez de recibir la foreign key, lo mostramos ya vacío mediante, por así decirse, ponerlo en cero todo.
Vale, entonces en la línea 6 veo que has puesto una ternaria, ¿no? Que dice que si Mm, tienes PK utilizas una URL y si no la otra que te lo devuelve, ¿vale? Pero las sí. URLs son vistas distintas, o sea, a nivel de views son distintas. Eh, diría que no, no. Aquí están todas juntas, diría. Son Vale, ok. vistas para crear y editar, sí. Vale, ok. Simplemente modificas la URL. Ok, Sí. perfecto. Lo que iba, ¿dónde estaba? Aquí. Aquí pues así hacemos para mostrar el loader, después hacemos el fetch para recibir la URL, juraría que era esto, así no me equivoco. Bueno, esto es para este fetch, esta parte lo que hace es aquí definir un método, ¿no? Mm, Pero la URL, la URL está en la línea 13, sí, en la variable vale, URL. vale, vale. Sí, sí, que no se veía como que está estructurado así, ahí Mm. no se veía bien. Lo ideal es que lo bajes, ¿eh? ¿Cómo lo La bajaría? palabra URL, bájala una línea. Ah, vale, bajarla así. Y así se ve, a la derecha, la llave, bájala. Y Vale. así se ve mejor. Vale, pues así lo dejo y después ya para lo otro también lo hago igual. Vale, pero está bien, ¿eh? De cualquier manera. Aquí. O sea, En desde sí. un punto de vista de iniciación, Sí. va bien separar las cosas para que sean más visibles, pero ya te das cuenta que a medida que vas avanzando, ya no necesitas, ya es que Mm. lo ves a simple vista, ¿no? Pero bueno, Bueno, aquí en sí, si no recibimos respuesta mediante el response, pues que salte el error muy del bien. formulario y en sí que lo inyecte también el... Lo ideal sería que recibieras un 200, ¿eh? O un Sí, 200, o sea, un status. Intentar hacer uso de los códigos de HTTP, vale, o sea, ¿vale? como lo haces tú, ¿no? De 200 y entra y de 400 y Sí, no. porque si Vale, es un 400 o es un... No es lo mismo. A ver, al final acabarás usando 4. vale. Acabarás usando 4, pero está guay, vale la pena y es una forma de hacerlo. Porque el OK, Mm, no OK, un día pones OK, el otro día pones, ¿sabes? vale. Success o pones no sé qué. Mejor poner los códigos. Y bueno, aquí ya pasamos para lo del HTML, de en sí quitar el loader porque se me quedaba pillado y se me quedaba ahí todo el rato el loader. Y después ya inyectamos en el contenedor del modal que se mostraba el listado y entonces así lo que mostramos es directamente ya el modal. Muy Que bien, hice dos modales, bueno, un modal que en concreto que es para el de crear y editar, que esto muy sería como bien, la base. muy bien, perfecto, perfectísimo. Esto de actualizamos el título porque cuando hago esto de editar, en la parte de aquí se me cambian los nombres. Solo por eso, en verdad. Vale, no, está bien, yo también lo hago, ¿eh? Vale. Yo también lo hago. Entonces aquí ya ponemos lo del set timeout y pasamos a después escuchar y poner el... A ver, vale, lo del submit. Que para que pueda ya validar lo del el HTML mediante esto, lo llamo y ya podemos inyectarlo. O me estoy liando, espérate, creo que me estoy liando. Sí, no, no, aquí lo que estás haciendo es que primero esperas a que lo que pone ahí, que el DOM esté renderizado, Mm, porque claro, como has hecho un fetch has llamado a la base de datos, al backend, le has pedido un template y lo has demostrado en pantalla e inyectarlo en el DOM, te esperas un pelín para que sí. ya sea accesible. Entonces luego en la línea 48 accedes al formulario que está dentro del template que has solicitado Mm, y generas en tiempo de ejecución, generas un listener en la línea 53 que lo que haga sea enviar el formulario según los datos que has hecho, ¿no? vale. Pero, pero entonces en la línea 58 haces una validación, ¿vale? Todo lo que hay entre la línea 54 y la línea 63, sería bueno que lo sacases en una función aparte de enviar datos o algo así, o actualizar Vale. cliente, ¿sabes? Una función, un archivo aparte que represente la operativa de guardar, Y ¿sabes? hacer exactamente lo mismo que aquí, ¿no? Como inicializar Flatpiker.
Exacto. Únicamente hacer esto y llamarlo, vale. Y así, en esta parte, lo único que tienes es la lógica de o sea, la responsabilidad de cargar cliente es llamar al backend, coger el template y mostrarlo, con datos o sin datos. Pero esa es la responsabilidad única que tiene esta función. Vale. ¿Vale? Entonces, como esa función tiene que estar a la espera de ser clicada para guardar los datos, pues bueno, te ves obligado a crear un listener ahí, pero eso no quiere decir que dentro de ese listener tengas que hacer la lógica de almacenamiento. Que no sé dónde está, por cierto, la lógica de almacenamiento. La lógica de Porque aquí pone almacenamiento. manejar submit cliente, ¿qué es eso de manejar submit cliente? Es que ahora Haz pues no lo un sé. comandé, ponte encima, haz un comandé o haz un copiar y búscalo en el código a nivel de lupa y a ver dónde está eso. Ah, en el submit, es verdad. Ah, entonces ya lo tienes separado. Pues sí, pero no todo, parece. Vale. Lo único que tienes que hacer es cambiarle el nombre y poner Vale, vale. guardar cliente. Vale, ¿Sabes? sí. Es que no Porque sé si maneja. tenía otra variable igual, a lo mejor la Bueno. tendría que cambiar. Bueno, pero está bien que lo tienes separado. Vale, entonces, ya que estamos aquí, si vuelves al nuevo editar, un segundo, lo que decíamos es. En la línea 51 buscas, exacto, coges todos esos selectores. Si Mm, existen esos selectores, o sea, si se encuentra ese selector, lógicamente te permites hacer un listener en la línea 53 que esté a la espera de que se haga clic en ese selector, se paraliza en la línea 54 y en la 55 se paraliza ese clic para que no haga más, porque básicamente como es un submit, se ejecutaría a modo síncrono, un ¿vale? momentito que me está Y lo sonando paralizas. la alarma. Ey. Y en la línea 58 haces una validación del formulario simplemente por si hay algún valor que ponga que es requerido, no requerido y Mm, tal. Y en la línea 60 llamas a una función a la que le tienes que cambiar el nombre vale. que sea el almacenamiento. Vamos a la función ahora de almacenamiento y yo he visto una cosa aquí que es que en la línea 23 de la 23 a la 29 tú das por supuesto que, o sea, tú ya sabes de antemano cómo es ese formulario, ¿vale? Y a mí me gustaría que eso fuera dinámico. O sea, a mí me Vale, gustaría que tú aquí lo que hicieras fuera serializar, o sea, hicieras un recorrido con JavaScript de todos los campos inputs que tiene tu formulario y los serializases en el name o el ID te servirá, o sea, tú coges el name y el ID y eso es tu clave, ¿vale? vale, Y entonces en la serialización te cogería clave valor de todos los inputs y te lo enviaría a la URL que tú quisieras, de tal manera que tendrías una función de guardar que podría llegar a ser global. Esto que has hecho aquí es un acoplamiento. ¿Te acuerdas mm, en una de las sesiones que hicimos? Pues esto es un ejemplo de acoplamiento. Tú das por supuesto algo en un lugar respecto a otro lugar y por lo tanto tienes una dependencia ahí que es demasiado agresiva desde mi punto de vista cuando hay muchos procesos que se repiten y van a ser prácticamente iguales. ¿Vale? vale. Luego habrá, o sea, yo lo tengo así en mis Mm, proyectos, así no, ¿eh? O sea, de forma global y cuando tengo la necesidad de reescribir la función save, una función save que es global, eh, pues bueno. ¿Esto por qué te lo digo? Si vas a la izquierda y le das al árbol de archivos, imagínate que el archivo clientes data list, mm, ¿vale? Y hubiese otro además que se llamase cliente safe, ¿vale? Y estos heredasen de un archivo padre que tuviese todas las funcionalidades estándar. Ese es un paso que vamos a dar, ¿eh? No lo vamos a dejar ahí todo, ahí con el mm, click, el lister, el tal. Vamos a intentar crear una especie de sistema de componentes, como hace, por ejemplo, Backbone hace eso. Backbone tú lo usas como si fuese una vista, un modelo y tal, y te abstrae del click y tal, y te lo hace todo como muy chulo y muy bien organizado, pero por detrás hace todo eso que tú estás vale. haciendo. Analicemos el archivo este de almacenamiento de datos. Simplemente pues recuperas.
los datos y los envías, ¿no? Sí, con la edición, sí, lo de la PK. Es que esto es el reutilizado también. Eso es lo que hice con la IA hace bastante, entonces a lo mejor Bueno, hay está errores por bien. algún lado. Mostrar el Cliente creado mensaje, exitosamente. Muy bien. Y actualizar actualizarlo tabla de clientes. y después ya para mostrar errores. Y... bueno, esto para el esperarse dos segundos. Y Muy aquí ya bien. está la otra de para actualizar la tabla. Que no sé por Vale, qué. aquí tienes en un archivo dos responsabilidades, ¿vale? Mm, No te hace falta no tienes una función de que se llama clientes cargar y hace eso, ¿no? a ver, ¿cómo? El archivo que se llama clientes-cargar.js, ¿qué hace? Cliente, no. Diría que sí, que hace lo mismo. Entonces no te hace falta esa función. Vale. ¿Ves? ¿Ves de lo bueno que tiene esto? Que tú Mm, creas funciones con responsabilidades únicas que hacen una cosa muy concreta y a medida que vas avanzando te das cuenta de que puedes llevar a cabo una operativa que te permite reutilizar código. Es muy importante eso. Otra cosa que he visto, tú tienes dos opciones. En realidad, cuando tú creas un nuevo cliente, lógicamente, tú tienes que cargar la lista, pero en realidad tienes dos opciones. Puedes cargar la lista, que es la parte de de mayor carga de procesos o de menor rendimiento, o puedes también, que es la opción mía favorita, que es meter el registro en tiempo de ejecución, ¿vale? Es decir, llamar es como si todo el proceso que hicimos del fila listado en el mm, backend también lo aplicases en el frontend. De manera que dices, vale, yo he editado un cliente, le he cambiado el nombre, pum, pues modifico solo esa fila, ¿no? O he vale. añadido un nuevo cliente, pues pum, hago un prepend o un append de ese cliente directamente en el HTML y punto, ¿no? Mm, Y así es, ¿vale? Entonces, esas cosas son las que a mí me gustaría y me la voy a apuntar. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué? A nivel funcional, eso está bien, ¿no? Y actualizar esto de actualizar sí. tabla de clientes, esto te lo puedes cargar. Pruébalo, pruébalo. No Cárgatelo. sé, esto me lo puedo cargar. Sí. Y ahora vete a a la función que estabas llamando. Y esta de aquí. No, la que hay encima, encima. Ahí tienes un cargar clientes en algún sitio. Mm, Ahí, bueno, sí. esa. Ahora llama a cargar clientes, que es la función que tienes en el otro lado. No sé si había cargado el No, otro no, no, día. copia y pega entra dentro del cliente descargar y copia el nombre de la función. Exacto. Era aquí, no aquí. Bueno, era cliente, sí. Lo que pasa es que el action, no sé a qué hace referencia el action este. El data cliente no hace falta que lo pongas porque esta función solo tiene un parámetro. Fíjate. Mm, Y el acción este no sé a qué hace referencia, el acción. El crear. Ah, aquí estás acoplando, ¿eh? Aquí estás vale. acoplando. Aquí estás haciendo dependiente una función de otra a la hora de crear o editar, ¿no? Que no lo sé. Porque como Sí. la reutilizada, Tira para atrás, espérate que si no tira hacia apago atrás y la te cámara. pediré que al edit o al new un cargar, ¿vale? Porque además ahí vas a tener una dificultad y es el sistema de ordenación. Vale. Ahí vas a tener una dificultad con el sistema de ordenación de la tabla. Vale, ok, pasemos, ¿puedes ponerlo a nivel visual y vemos la funcionalidad un segundo? Vale. La cámara se me ha desconectado, Bueno, es se me ha igual, reiniciado el móvil no te ahora. preocupes. Vale, le das aquí, dale a editar un elemento, por ejemplo. Vale, cambia, yo qué sé, Elizabeth, pon Elizabeth y un número y actualiza. Vale, ahí te carga. ¿Ahora por qué? ¿Ah? Bueno. Bueno, algo habremos hecho, ¿no? mm, Dog type es que hay algo en el HTML que no está bien. mm,
Aquí no, ¿no? ¿Ves? El problema es ese. El problema es ese. Que tú deberías cargar la lista de clientes únicamente. Vale. ¿Vale? Bueno, da igual, vamos a dejarlo y te lo pongo como tarea. No pasa Vale. nada. Eso es que estás cargando un template o algo que está mal componentizado. A ver, voy a poner esto porque que yo juré que antes Ah, no. eso, déjalo como estaba, exacto, eso. Debe ser por eso. Claro. Sí. Era por A eso. ver. Ah, Quítaselo. bueno, ahora no me deja editar. ¿No? A ver. Voy a dar control Z hasta dejarlo como estaba. Y aquí hemos tocado algo. Ah, bueno, esto era lo de aquí. A ver, no sé si es por eso, pero por si acaso. Vale, déjalo, sí, sí, déjalo como estaba y ya está. A ver, vale, ahora. Sí, Vale, ya ok. está. Y te marca en verde la Mm. que has cambiado. Sí, solo puse eso hace un Ah, vale. instante. Bueno, no está mal. Va a ser que, claro, cuando tengas muchos elementos y tal, vale. La paginación que tienes actualmente es Mm. Datatable, ¿no? Están mezcladas. Ah, Pues yo si le doy a lo del clic, ves que ya estamos como estábamos antes, sí. en el nombre. Pero si le doy con las funciones que tiene el data table, pues se va cambiando directamente y no va recargando la página como lo teníamos. Vale, vamos a tratar el tema de los listados y el volumen de listados, ¿vale? Ahora mismo tú tienes una lista con 6 registros, pero ahora vamos a imaginar que tienes 6.000. ¿Qué pasaría si tienes 6.000 registros? ¿Qué crees que Eh, pasaría? bueno, como empiezan a cargarlos todo el rato el data table, pues a lo mejor es mucha carga de datos en sí Claro, y cuando de renderización. editas, se cargan todos. Mm, Cuando creas uno nuevo, se cargan todos. Y cuando empiezas, se cargan todos. Y cuando buscas, según la búsqueda, ¿no? Vale. sí, ¿Qué solución le darías a la carga inicial? Es decir, tú entras en el módulo de clientes. ¿Qué solución eso. darías en ese sentido? ¿Estoy utilizando lo del data table o sin? Eh, Utilizando el data table. Pues con el data table en sí a lo mejor los, los iría como cargando por paquetitos, tipo en 10. No sé si se puede como, por así decirse, hardcodear eso de que solamente puedas ir cargando en 10 Sí, como en no. plan, como si fuese un scroll infinito, el típico scroll que vas bajando y se van cargando. Sí. Bueno, eso es una opción. La opción que yo manejo es que cuando tú entras la primera vez te muestre los últimos 10, 15 o 20 registros que se han dado de alta. Simplemente. ¿Por qué? Porque el usuario en realidad, ¿qué porcentaje de veces crees que tú vas a acertar en mostrarle a aquellos clientes que el usuario quiera ver cuando entra la primera vez? No lo vas a acertar nunca. No. Nunca, ¿no? Entonces, la primera carga puede ser o un elemento vacío, a mí no me gusta que esté vacío, a no ser que haya un elemento gráfico, un dashboard o algo en el módulo de clientes, ¿vale? Mm, O bien muestras los últimos 10 y a partir de ahí el usuario busca, ¿no? Busca. ¿Qué pasa? Que si le das a buscar y no has puesto ningún texto, por lo que sea, cargaría los 6.000 elementos, ¿vale? ¿Qué vale. implicaciones tiene en estos momentos usando el data table? ¿Qué implicaciones? Y sin usar el data table, imagina, más allá del data table o no, ¿qué implicaciones tiene cargar 6.000 elementos sin usar una paginación real cliente-servidor, donde tú en realidad para cada página solo has cargado esos elementos, ¿vale? Mm. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué crees que tiene? Bueno, en sí empiezas a renderizar tantos datos que a lo mejor empieza ya a ir hasta mal, ¿no? Claro, pero intenta pensar. ¿Cuál es el proceso que realiza el sistema? O sea, tú haces clic en buscar, ¿vale? Mm, Se va al backend, hace un filter de la base de datos de clientes. Hay 6.000. Esos 6.000 clientes, ¿qué pasa justo después de que te devuelve un query set?
¿Qué haces Mm. después de ese query set? Ahora intenta pensar Pues en el código en el backend. en si haces un get, recibes los de estos y después con el post le metes como un montón de... Vete al código, vete al backend, va. Y así lo vemos y luego hacemos un repaso. Vete a la parte del backend, a la view, desde donde se listan todos los clientes. Diría que era Ahí, yes. Sí. ahí, carga la tabla, ¿vale? ¿Qué hace? Bueno, pues tú tienes ahí en no sé qué parte, Mm, ahí falta la lista de clientes, ¿no? a lo mejor este es el antiguo, No, ¿no? es que el de Ah, arriba, no, el de arriba carga el template de la tabla, porque sí. tú necesitas el sistema de ordenación activo. Sí, es lo que ¡Pam! hicimos, es verdad. Y el de abajo carga todos los clientes, que sería el buscar, Mm, ¿vale? Entonces, en la línea 78 tienes la carga total. En la línea, a partir de la línea 83 tienes unas queries que se ejecutan, unos filters, ¿vale? Imagínate que el resultado más abajo, más abajo, más abajo son 6000. ¿Qué pasa en la línea 103? estamos renderizando en sí los datos para que se vean. Ya, pero ¿qué significa renderizar? Pues el procesar todos los datos y mostrarlos, bueno, pasárselos al HTML, por así decir. No sé cómo decirlo. Estás construyendo Mm, a partir de un objeto de datos que es la parte del final donde pone clientes, estás combinando el objeto que pone clientes con el HTML que hay al inicio como parámetro. En el render to string hay dos parámetros, el HTML a la izquierda y a la derecha el objeto que tú le pasas, que puede ser un objeto normal o un objeto, una lista llena de mm, objetos, etcétera, ¿no? Tú estás renderizando esas dos cosas. ¿Y qué hace el sistema? Si te metes en el HTML, verás que hay un bucle que hace bu, 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 bu. En ese bucle está generando HTML por valor de 6000 registros. ¡Clac, clac, 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 clac! ¿Vale? mm. Por lo tanto, todo ese volumen de información se está renderizando, pero todavía no se lo has devuelto al frontend. Métete en el archivo fila listado un segundo. Y haz doble clic para mantenerlo. Vale. Fíjate, los datos son nombre, email, teléfono, empresa, fecha de nacimiento y total de proyectos, ¿vale? Pero hay muchísima más información HTML que dato en sí, ¿vale? Mm, ¿Sí o no? O sea, sí. realmente, si yo devolviese 6000 registros de clientes, lo suyo sería, como se hace en una SPA, una Single Page Application, devolverle un JSON con todos Mm, los datos, donde en ese JSON, como mucho, tienes las llaves de abrir y cerrar y las comas, que es lo único que separa datos entre sí y los dos puntos, ¿vale? Pero aquí no, aquí estás devolviendo HTML a piñón. ¿Vale? va. Entonces, vuelve a la parte visual un segundo. No, a la view listar, perdón, al view Vale. listar. Aquí. Aquí se genera, se mete el resultado de ese HTML brutal en la 104 y en esa variable, pum, y se hace un return de un response, ¿vale? Cuando en realidad no se está respondiendo un JSON. Se está Mm, respondiendo un JSON donde en una de las variables hay una tabla HTML que flipas, ¿vale? sí. Que ahora, bueno, pues dentro de lo que es nuestro proceso, pues tiene sentido, pero claro, con una carga de 6000 elementos no, ¿vale? Vale. Vuélvete a la parte visual un segundo. Entonces, aquí, ¿qué crees que pasaría? Ahora ya estamos en el punto en el que el JavaScript ha recibido ese volumen brutal y ¿tú qué haces? O sea, como el que hago. Cuando se muestren las filas. Sí, o sea, tú has de intentar ser muy analítico, ¿vale? Has de intentar representar en una frase o en un argumento cada paso, ¿vale? Primer Vale. paso, se hace un fetch de una solicitud de todos los clientes dando clic a buscar. Mm, Primer paso es ese. Segundo paso, se realiza una petición por backend a esa vista. Se realiza una consulta a la base de datos con unos filters que generan 6000 registros y se renderizan esos 6000 registros en HTML y se retorna el resultado en un JSON donde uno de los campos de ese JSON contiene una tabla con los 6000 registros en HTML.
Tercer paso, se recibe la respuesta a esa petición de JavaScript en ese fetch con el resultado. Cuarto paso, se coge de ese JSON que ha recibido solo la parte de la tabla y se inyecta en el DOM. Mm, Quinto paso, se pinta visualmente en el DOM todo ese HTML, ¿vale? Sexto paso, ya no sé cuántos llevo. Se renderiza el navegador, renderiza todo lo que le has inyectado para mostrarlo en pantalla. Y séptimo paso, como ese listado tiene un plugin de JavaScript que se llama Data Tables, cuando se hace la carga completa de los 6.000 registros, se ejecuta un proceso Data Table que reorganiza y reordena todo en base a los datos que se le han inyectado para hacer el sistema de ordenación y paginación. ¿Vale? vale. Claro, todo eso va a tardar bastante, 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 bastante. Incluso probablemente el navegador te diga que ha esperado demasiado y cataclán. Sí, ¿Vale? lo más seguro. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú hagas, ¿vale? A nivel de esquema o de diagrama de proceso. Pero yo quiero que, en la pregunta que yo te hacía antes de llegar aquí era, ¿qué harías tú en este caso, no? Primera solución que yo te propongo, que nada más entrar, cargues los últimos 10 que te vengan de backend. Por lo tanto, la función de JavaScript que tú tienes al inicio debería recibir un parámetro u otro. Segunda opción, imagínate que hay 6.000 registros. ¿Qué haces? La verdad que es que no, ahora mismo no o sea, en sí sería procesar eso poquito a poquito para que no me pete, La pero única opción que tienes es que o bien encuentres una funcionalidad en el data table que te permita paginar por backend, mm, ¿vale? Incluso ordenar por backend. Y si el data table no te da esa opción, que yo creo que el data table lo bueno que tiene es la navegación entre las diferentes páginas con mucha agilidad, pero en realidad está muy guay, pero en realidad o si lo inyectas por JSON de una forma rápida o tampoco tiene mucho sentido porque requiere de la carga previa de todos los datos. mm, O la única solución es tener tu propio sistema de paginación y ordenación, que es lo que vale, hicimos el otro día. ok, ¿Vale? Por lo tanto, de alguna manera tendremos que estandarizar la ordenación y la paginación para que todos los data lists, todos los que esa ordenación y paginación no esté dependiente de clientes-datalist.js, sino que herede, ese JavaScript herede de un padre que tenga ya todo eso metido de forma global para que cualquier data list que tú quieres en el futuro ya tenga tu componente de ordenación y paginación, ¿vale? Pero yo vale. quería hacer ese ejercicio contigo. Hoy tenemos, después de 21 sesiones, que tú tienes un control a más horas o menos Mm, horas de lo que tú puedas hacer. Tienes un control absoluto de la parte del frontend con el backend, del JavaScript, el HTML, fragmentado, no fragmentado. Tienes una capacidad para verificar que no le das permisos a un usuario que no le corresponde a través de las vistas y los decoradores. mm, Tú esto con el cuento de la vieja lo puedes hacer tan grande como te dé la gana. Por lo tanto, tú ya tienes la posibilidad de crear un CRM en condiciones que cometerás errores y lo harás crecer mal o bien, no sé, mm, pero tú ya puedes empezar a crear proyectos desde una base que para mí es fundamental, que es la herramienta de gestión operativa desde la que parte todo. Para la siguiente sesión, ¿qué quiero que hagas? Quiero que cuando hagas un nuevo o un editar, actualices solo la fila, no cargues todos los clientes. ¿Vale? vale. Déjame compartir pantalla y lo pongo en el miro y así. Tarea sesión 21. Vale. Para la sesión 22 revisar el proceso de globalización del estatus actual en clientes. ¿Vale?
para el resto de módulos. Vale. Globalización. Vale, es igual, los acentos me da igual. Vale, entonces, esto es una cosa. Pero ¿qué quiero que hagas? Quiero que cuando hagas un editar o un new cliente, ¿vale? Eh, hagas una carga, realizar carga de la fila concreta en el listado para evitar cargar todo, ¿vale? Vale. Vale, quiero em, que aplicar definitivamente el sistema de ordenación y paginación propio, ¿vale? Lo del Vale. data table era una prueba. Era una prueba que yo quería que Entonces me lo cargo, ¿no? Todo lo te del lo data. cargas, sí. Vale. Mi objetivo con eso era que entendieras las implicaciones que Vale. tiene, ¿vale? Cuando hay 6.000 cuando no, ahora ya lo sabes y por lo tanto no hace falta probar más, ¿vale? Segunda, otro punto, implementar sistema de guardar cliente eh, basado en, en recogida de datos según formulario DOM y serialización, ¿vale? ¿Qué significa? ¿Entiendes, no? En Dame- vez de coger y decir, dame el valor del nombre, de los apellidos, dame todos los clave valor que hay en este formulario, mm, serialízalo y envíalo a este fetch. O sea, yo no Vale. quiero saber qué hay en ese formulario. Vale. Quiero recuperar la información, serializarla, es decir, serializarla significa pasarla como si fuese un JSON de clave valor y mm, enviarla al backend, ¿vale? Vale. Y en el backend ya haré la validación que me corresponda. Esto, el volumen de carga de datos, vale. Y por último, quiero que hagas un diagrama, es decir, quiero que hagas esto que yo te hice una vez, Sí. ¿vale? Que represente la carga de datos que acabamos de hablar. Diagrama que represente la carga de datos cuando hay, perdón, un alto, un alto volumen de registros. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, 10.000. Es decir, los 7 puntos que yo te he puesto. mm, Y aquí ¿qué pasa esto, lo que lo representes gráficamente, que eso tiene dificultad. ¿Por qué? Porque, hostia, y cómo represento el backend? ¿Y cómo? ¿Vale? Pues ahí vas a tener que ser, bueno, creatividad. Quiero que potencies tu creatividad, que potencies el plasmar las cosas y que se mm, entienda y que, ¿vale? Vale. Y quiero que trabajes en eso. Y para la próxima sesión, una vez tengamos esto, analizaremos globalmente cómo está todo. Si no mm, está, si hay algún detalle, seguiremos porque quiero que el CRM ya sea la base de trabajo para adelante. Es decir, yo no quiero que cuando tengamos que avanzar, o sea, vamos a empezar ya un proyecto, ¿vale? Vamos a avanzar realmente y vamos a decir, venga, va, pues, oye, Ethan, haz el módulo de, yo qué sé, de historias de usuario. mm, Vale, venga, vamos a hacer un análisis de los datos, como la representación de la base de datos y las relaciones entre sí de las tablas. Vale, muy bien. Una vez hecho eso, el CRUD lo ejecutas tú con la estructura que ya hemos definido. ¿Vale? Pum, pum, Vale. pum, alta, baja, tal, tal, pam. Eso ya es una base en la que no vamos a entrar porque ya es lo que mm, hemos aprendido. ¿Vale? Y nos vamos a centrar más en el modelo de negocio, en el porqué de una cosa, el porqué de la otra y desarrollar cosas de forma diferente. Vale. ¿Vale? Y vamos a entrar ya en terrenos, bueno, pues más, bueno, a evolucionar.
Mm, ¿Ok? Pero quiero que haya una base de, de CRM o de ERP o de herramienta de gestión operativa muy sólida, vale. ¿vale? Y ya está. Así que nada, Vale. oye, me alegro de verte. Igualmente.